Capital Global con René Palacios. Sean ustedes bienvenidos a esto que es Capital Global. Estamos en Efecto Televisión, estamos en Capital Media. Mi nombre es René Palacios. Como siempre, le doy la más cordial de las bienvenidas, al menos en lo que tiene que ver con la fase moderna del problema en Oriente Próximo. No sería descabellado decir que todo comenzó con la obra de un visionario. Su nombre, Teodoro Herzl. Su nacionalidad húngara, aunque en realidad para efectos identitarios y de condición importaba mucho más su carácter judío. Herzl fue el autor de una obra axial, el Estado judío, y al serlo se convirtió en el fundador de un fenómeno que vaya que tendrá consecuencias: el movimiento sionista. Theodor Herzl es el hombre que funda y organiza el movimiento sionista. Si bien no fue el primero en hablar de un hogar nacional judío, promovían la inmigración a la tierra de Israel y el establecimiento de un Estado como solución de los graves problemas del pueblo hebreo en la modernidad. Escritor y periodista, trabajó en varios periódicos, pero el caso Dreyfus, un juicio famoso en el cual acusaron falsamente de traición y espionaje a Alfred Dreyfus, un militar francés de ascendencia judía, fue el que despertó en Herzl la semilla del deseo de terminar con el antisemitismo imperante, y pensó que solo eso sería posible si los judíos tenían un Estado. Era 1894. El caso Dreyfus le confirmó la creencia y la experiencia de muchos judíos de que no importaba cuán integrados o leales fueran a sus naciones adoptadas, siempre serían subestimados y perseguidos. En 1896 publicó El Estado Judío, hablándole a su pueblo, resaltando la necesidad de creación de un Estado judío. Profetiza: si lo quieren, no será una leyenda. Con esta bandera, Herzl concreta uno tras otro los nuevos congresos sionistas y la marcha de la Organización Sionista Mundial. Pero no fue fácil. Mientras que los judíos oprimidos del este europeo lo veneraban, llegando muchos incluso a considerarlo como a un nuevo Moisés, los judíos del oeste que se hallaban en mejor situación temían que el sionismo solo sirviera para avivar el antisemitismo en sus países. A esto se suman los religiosos que no admitían la propuesta de Herzl, ya que consideraban que únicamente el Mesías conduciría al pueblo judío de retorno a su tierra y que no han llegado aún los tiempos mesiánicos. Sin embargo, organizador y estratega, soñador e idealista, Theodor Herzl reúne en sí el pensamiento y la acción, la idea y la convocatoria. A pesar de su buena disposición para considerar varias posibilidades, además de Palestina, Theodor Herzl escribió: «Los judíos no han cesado de soñar a través de toda la noche de su historia este divino sueño, el año que viene en Jerusalén. Son nuestras palabras tradicionales. Ahora se trata de mostrar que el sueño puede transformarse en una idea clara como el día». En la nueva sociedad que imaginé, los habitantes árabes del país participaban en mi visión social sobre una base igualitaria. La idea sigue teniendo vigencia. Un pueblo que ha sufrido tanto por ser una minoría perseguida debe saber respetar a las minorías que viven en su seno. Javier Prieto, Capital Global. Tras presenciar a principios del siglo XX la degradación del oficial del ejército francés Alfred Dreyfus, fundamentalmente por su condición de judío, y tras concluir mediante una revisión histórica que desde luego incluyó la persecución de los judíos tras la peste negra del siglo XIV en Europa, la expulsión de los judíos de España en el siglo XV y los pogromos en la Rusia zarista de los siglos XVIII y XIX, Herzl concluyó que la única forma en la que el pueblo judío podría vivir en paz sería a través de la construcción de un hogar nacional judío, es decir, de un Estado propio, independiente y desde luego reconocido internacionalmente. Lo cierto es que para Herzl ese Estado no necesariamente tendría que ubicarse en lo que fue el Israel histórico, el Eretz Israel, sino que podría incluso ubicarse en cualquier parte del planeta. Vaya, el propio Herzl consideró el territorio del actual Estado de Uganda en África como posible ubicación de ese Estado judío independiente en el que él soñaba. Sin embargo, las circunstancias históricas fueron alineando los astros para que el Estado de Israel se ubicara, como es el caso actual, en las tierras en las que existió el Israel bíblico, el Israel histórico, el Israel sobre el que en su tiempo reinaron Saúl, David y Salomón. Hoy el Estado de Israel se extiende desde Galilea y Samaria en el norte hasta Judea en el sur, y en cuanto a Jerusalén, como resultado de la Primera Guerra Árabe-Israelí de 1948, Israel se hizo de la mitad occidental de la ciudad y producto de la aplastante victoria de la Guerra de junio de 1967, se hizo de la mitad oriental, hasta entonces controlada por Jordania. We say we will not
give back Jerusalem. Jerusalem will be remain a united city. Hemos dicho que no devolveremos Jerusalén. Jerusalén seguirá siendo una ciudad unida, la capital de Israel. Estamos deseosos, no solo preparados, sino deseosos de llegar a un acuerdo con los representantes de las religiones que tienen lugares sagrados en Jerusalén, cristianos, musulmanes. No tenemos interés, ni ambición, ni deseo ni necesidad de administrar lugares sagrados de nadie más. Naturalmente, la ciudad está abierta y es libre para todos, como lo ha sido hasta ahora. La importancia de Jerusalén para el pueblo judío se remonta a tiempos bíblicos, y es que en esa ciudad se encuentra el Muro de las Lamentaciones, que no es otra cosa que lo que queda del alguna vez majestuoso Templo de Salomón. El sitio más sagrado del judaísmo es el Muro de los Lamentos o Muro Occidental, en hebreo, Hakotel Hamah Haraví. Es el único resquicio del templo sagrado en Jerusalén que fue destruido por Tito en el año 70 después de Cristo. Los sabios profetizaron que después de la destrucción del templo, la presencia divina nunca dejaría el Muro de los Lamentos, un lugar repleto de santidad eterna, y por esta razón nunca será destruido. Las rocas más bajas de esta muralla, que también son conocidas como ashlars, son de los tiempos del segundo templo construido por Herodes y tienen sus lados tan perfectamente tallados que se pusieron unas sobre otras sin nada para pegarlas. Al Muro de los Lamentos pueden ir visitantes de todas las religiones y creencias, y de hecho es uno de los sitios turísticos más importantes de toda Jerusalén. Los hombres tienen que llevar un sombrero o kipá o tomar uno de los cobertores de cabeza que están ubicados a la entrada de la zona de las oraciones. Las mujeres también pueden tomar los chales y cobertores para las piernas. El muro está dividido en secciones para hombres y mujeres, manteniendo así las tradiciones judías ortodoxas. La plazoleta que está enfrente de este muro funciona como una gran sinagoga al aire libre, y allí se reúnen diariamente miles de devotos y se hacen servicios especiales como celebraciones de Bar Mitzvah. El general Tito fue el responsable del asedio a la ciudad y de la destrucción del templo, y decidió no destruir totalmente el muro para que así los judíos no olvidaran que Roma había derrotado a Judea. De esta forma, la pared simbolizaba el lamento del pueblo judío por su derrota, y desde entonces es conocido como el Muro de los Lamentos. Muchas de las plegarias escritas en un trozo de papel que quedan entre las ranuras de sus piedras tienen una leyenda: el próximo año en Jerusalén. Javier Prieto, Capital Global. El carácter sagrado que la ciudad de Jerusalén tiene para el pueblo hebreo queda pues fuera de toda duda, como fuera de toda duda queda el carácter sagrado que tiene para los árabes palestinos, en virtud de que en esa ciudad se encuentra la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca o mezquita de Omar, edificios fundamentales para el credo musulmán, y la Basílica del Santo Sepulcro para el caso del credo cristiano. En cualquier caso, la argumentación empleada a lo largo de los años por algunos actores para justificar la tenencia de Jerusalén por parte de Israel obedece más a criterios de legitimidad histórica reciente que a temas de importancia religiosa o relevancia cultural ancestral. Can we just, in a few words, go back to the history of Jerusalem? Not ancient history. No podríamos en unas pocas palabras analizar la historia de Jerusalén, y no me refiero a la historia antigua. En 1947 las Naciones Unidas decidieron que Israel sería una ciudad internacional. Jerusalén. Nosotros aceptamos con el corazón roto, porque un Estado judío sin Jerusalén es algo que es difícil de imaginar, pero dijimos que sí. Los árabes dijeron que no. Se apoderaron de Jerusalén. El rey Abdullah de Jordania se apropió de la ciudad vieja de Jerusalén y no lo hizo para rezar. Envió a su legión árabe. Nosotros no pudimos, no fuimos lo suficientemente fuertes para protegerla, y entonces se apoderó de la ciudad vieja de Jerusalén. Se suponía que iba a ser una ciudad internacional y nadie vino a proteger la santidad de la ciudad sagrada. Fue dividida y partida en dos. Y así permaneció partida en dos hasta que en 1967, mediante una victoria militar, Israel se hizo con el control de la totalidad de la ciudad y comenzó a actuar en ella como si fuera su capital. Hecho este último que fue oficializado por el actual gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump.
that it is time to officially recognize Jerusalem. Es el momento de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. Mientras presidentes anteriores han hecho de esto una gran promesa de campaña, fallaron al cumplirla. Hoy, yo la estoy cumpliendo. He juzgado este curso de acción como el más conveniente para los Estados Unidos de América y para la consecución de la paz entre Israel y los palestinos. El liderazgo israelí, encarnado en estos momentos en el primer ministro Benjamín Netanyahu, celebró por todo lo alto y como por lo demás era de esperarse, esta decisión de Washington. This is a historic day. Hoy es un día histórico. Jerusalén ha sido la capital del pueblo judío durante 3.000 años. Ha sido la capital de Israel durante casi 70 años. Fue aquí en donde se erigió nuestro templo, donde nuestros reyes reinaron, donde nuestros profetas predicaron. Jerusalén ha sido el foco de nuestras esperanzas, de nuestros sueños, de nuestras plegarias por 3 milenios. En todas las esquinas del mundo, nuestra gente añora regresar a Jerusalén, a tocar sus piedras doradas, a caminar por sus calles sagradas. Es raro poder hablar de momentos que genuinamente constituyan un hito en la gloriosa historia de esta ciudad. El pronunciamiento de hoy del presidente Trump es de una ocasión que lo amerita. Estamos muy agradecidos con el presidente por su valiente decisión de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y por decidir establecer su capital aquí. Si Donald Trump pretendía con este gesto favorecer a la construcción de la paz entre israelíes y palestinos, el resultado inmediato, a juzgar por la reacción de Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, fue absolutamente el opuesto. Esta medida, el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, es rechazada por el mundo árabe y va en contra de todos los esfuerzos por alcanzar la paz, además de que constituye nada menos que una declaración de Estados Unidos, en el sentido de que Washington se está retirando de los mecanismos construidos en la última década para construir la paz. Adicionalmente, estas medidas son una forma de premiar a Israel, quien viola sistemáticamente la legalidad internacional, y es también un incentivo para que Israel continúe con su política de limpieza étnica y de colonización en el Medio Oriente. La molestia por parte de los palestinos es absolutamente comprensible y desde luego que este reconocimiento por parte de Estados Unidos no abona en lo absoluto al fortalecimiento del proceso de paz, sino que por el contrario lo socava, y lo socava porque desconoce los intereses legítimos de la otra parte, es decir, del pueblo palestino. Por ello, buena parte de la comunidad internacional se abstuvo de acompañar a Donald Trump en su puntada de reconocer la capitalidad israelí de Jerusalén y subrayó la necesidad de tomar en cuenta los intereses legítimos del pueblo palestino sobre la ciudad. El estatus de Jerusalén es una cuestión de seguridad internacional que le concierne a toda la comunidad internacional y lo he afirmado claramente frente a ustedes. El estatus de Jerusalén deberá determinarse por los israelíes y por los palestinos en el marco de negociaciones que se desarrollen con el aval de Naciones Unidas. A este respecto, reafirmo el compromiso de Francia y de Europa con una solución que consista en 2 estados, Israel y Palestina viviendo juntos en paz, y seguridad con fronteras internacionalmente reconocidas y con Jerusalén como capital de los 2 estados. La actitud que Israel ha tomado en los últimos años parece darle la espalda a la solución que implica la instauración en la región de 2 estados independientes, uno para los judíos, que ya existe Israel pues, y otro para los palestinos. La actitud de Israel parece también ignorar la importancia histórica, religiosa y cultural que la ciudad de Jerusalén tiene para su contraparte. Hoy por hoy, por lo menos parece que el diálogo y la búsqueda de la paz no son las prioridades para el gobierno israelí. Lastimosamente, Israel ha transitado de ser una vibrante democracia en el autocrático Oriente Medio a convertirse en un estado militarista con vocación colonial. Desde luego, es un tema complejo y de él seguiremos hablando aquí en Capital Global. Por lo pronto, lo invito a que me acompañe a una pausa, pero no se vaya. Regresamos con mucho más. Continuamos.